Hola amigos, bienvenidos a su emisión, a su sección de la entrevista. El día de hoy tenemos al licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores CRT y presidente de la Comisión de Cultura del Congreso del Trabajo. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Gracias, licenciado, muy bien. Qué Espero gusto que tenerlo aquí. Queremos tratar o platicar sobre un tema, sobre lo que es la justicia social. Quisiéramos que usted nos comentara dentro del sindicalismo qué es la justicia social. pues yo creo que en general la justicia social es la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios que se producen en la sociedad en general y que son satisfactores para las necesidades humanas y a las cuales debieran de tener acceso todos los ciudadanos. En el caso de la justicia dentro del sindicalismo, creo yo que, o dentro de los trabajadores, es algo de lo que ya hablábamos en alguna ocasión pasada y que se refiere a la cuestión de tener libertad de organización, libertad de sindicalización y a partir también de esta libertad, el tener los derechos que establece la ley cumplidos a cabalidad, lo referente pues, a las vacaciones, lo referente a un salario digno, lo referente a la seguridad social y el respeto también pues, a la dignidad humana, el respeto al que tienen derecho todos los trabajadores en virtud de que prestan un servicio y un trabajo subordinado. Creo yo que todo esto tiene que ver con la justicia social y que es un derecho pues de todos los trabajadores. Claro, podemos decir entonces que dentro del sindicalismo ya existe esta justicia, realmente sí se está aplicando con esta modificación a la Ley Federal del Trabajo. Yo creo que es una oportunidad para lograrlo o para acercarnos a lograr esta justicia social, pero yo creo que hasta el momento todavía no existe. En alguna ocasión anterior hablábamos de que eh, la, la libertad sindical se está aplicando, pero parcialmente. Con la legitimación de los contratos colectivos, se habla de la posibilidad de acceder los trabajadores a una democracia, a una mayor participación dentro de sus organizaciones sindicales y también la posibilidad de obtener mejoras a partir de un funcionamiento más adecuado de los sindicatos. Sin embargo, decíamos en alguna ocasión anterior que para esta legitimación muchos trabajadores acudieron engañados, otros acudieron presionados porque no les fue explicado a cabalidad que a través de esta legitimación podían cambiar de sindicato si el sindicato que estaba funcionando ahí no les era adecuado, no se les explicó suficientemente o bien también pues, se les presionó, ¿no? Para que fueran y legitimaran, para que votaran por el sí a la aprobación de los contratos colectivos existentes, cuando muchos de los contratos colectivos existentes en realidad solamente contienen las prestaciones mínimas que marca la ley y no hay prestaciones más allá de lo que establece la ley y que se deben de lograr a partir de los contratos colectivos de trabajo. Entonces, esta situación, pues lo que nos permite ver es de que se abre cierta posibilidad de una mayor participación de los trabajadores y por lo tanto, pues de que se empuje a un mejoramiento un poco más allá de lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, hasta el momento, en lo esencial creo yo que esto no se ha venido logrando todavía. Es un proceso, pienso yo, que se podrá lograr más adelante si hay la participación de los trabajadores. Bien, líder, según datos de la Cámara de Diputados, señalan que el 60% de los conflictos laborales son de justicia social. ¿Qué opinión le merece esto? Pues yo creo que los conflictos laborales que se presentan ante las autoridades son conflictos que su tendencia
es la de buscar un mejor reparto de la riqueza social que producen los trabajadores. Y desde ese punto de vista, creo yo que el 60% es un porcentaje bajo, que creo yo que es más el número, es mayor el número de conflictos que buscan ese mayor bienestar para los trabajadores. Es decir, buscan que haya una justicia social en el terreno en donde se están presentando estos conflictos laborales. Así que creo yo que eh, este porcentaje de que nos hablan en la Cámara de Diputados es un porcentaje que supera el 50%, que supera la mitad de los conflictos, pero creo yo que seguramente casi el 100% de los conflictos buscan una mejoría para los trabajadores, buscan una mayor justicia en el terreno laboral. Así que creo yo que se queda corto este porcentaje y es mayor ese porcentaje para buscar esta justicia social. Claro. Señor, usted ahora ya con la modificación a la Ley Federal del Trabajo han tenido casos de demandas y demás. ¿Qué tan ágil ha sido? ¿Cómo ha sido ese cambio de sistema? Porque ahora es por medio de diálogo, qué sé yo. ¿Qué tanto ha funcionado ahora esta modificación? Creo yo que el Centro Federal hasta el momento ha tenido como divisa, como meta, efectivamente darle un poco más de celeridad a algunos de los conflictos laborales para su solución. Sin embargo, creo yo que aún esta cuestión pues no se logra, tal vez sea por la carga que todavía se viene arrastrando en relación con la legitimación, pero me parece a mí que está sirviendo el que haya una instancia conciliadora en primer término, pues con la idea de que muchos de los conflictos se solucionen a nivel de esta instancia conciliadora. Yo espero que efectivamente varios de los conflictos laborales que se presentan se resuelvan todavía con mayor rapidez, pero sobre todo me parece a mí que será necesario que haya reformas a la ley laboral que impidan que se coarte el ejercicio de libre sindicalización y de libre organización, porque aún todavía persisten muchos aspectos, muchas costumbres y muchas normas que efectivamente permiten que esta libertad sindical no se aplique como debe de ser. Me refiero, por ejemplo, al despido. Cuando un trabajador busca la sindicalización, de inmediato es sujeto de represalias, es sujeto de despido injustificado, y esto es un total impedimento pues, para que se aplique la justicia social en estos ámbitos. No hay esa libertad plena, no hay esa conciencia plena de muchos de los empleadores pues para que esta situación se dé cuando es un derecho pues que la propia Constitución lo obliga. Claro. Señor, otro de los temas que es la proporcionalidad y paridad en el ámbito laboral. Mucho se habla de esto. La CRT, ¿qué tanto ha avanzado? Creo que en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral eh, tienen también esta meta de que se aplique y creo yo que es bueno el sistema que se está desarrollando en el sentido de que cada cambio de comité sindical, cada actualización de las tomas de nota y de las directivas sindicales, se está exigiendo que haya un porcentaje proporcional al número de mujeres o de hombres que haya dentro del sindicato. Si son 100 trabajadores en un sindicato y son 60 hombres y la directiva sindical es de 10, son 6 hombres y son 4 mujeres, y esto lo está exigiendo el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Así que no creo que solamente la CRT, sino a nivel general de todas las organizaciones, se está buscando que se aplique esa paridad de género de conformidad con el contenido, con la membresía que tiene cada uno de los sindicatos. Y yo creo que eso es bueno. Por un lado, creo que hay más conciencia de todos los sindicatos de que se debe de hacer esto, que se debe buscar esa paridad de género. Y por otro lado, pues está la ayudadita que nos da el Centro Federal pues para exigir que este requisito se cumpla.
Así que, pues pienso yo que no solo en la CRT se ha avanzado, yo creo que varias de las organizaciones sindicales han tenido que avanzar en este terreno y me parece una cuestión pues muy buena porque creo que en todos los niveles la participación de la mujer debe de ser mayor y debe de ser también de conformidad pues a la aportación que realizan al trabajo y al desarrollo de la sociedad a la que pertenecemos. Claro, señor, usted ahora que trabaja con más mujeres, por así decirlo, ¿cómo es que ve usted ese trabajo sindical? Por lo general, pues es un sector que tenía un porcentaje mayor de hombres. Ahorita que ya la mujer tiene injerencia, digamos, ¿qué tal están trabajando? ¿O no ha habido ningún cambio? Ustedes siempre han estado igual. Creo yo que sí hay cambios, porque pienso que digamos, en el caso de las mujeres, pues se ha logrado captar varias de las necesidades que se tienen, pues como dentro de esta área, dentro del género de las mujeres, igual que se ha logrado captar lo de los hombres, pero no es lo mismo, perdón, porque no es lo mismo porque se tiene más inmediatamente, se tiene más a flor de piel esas necesidades que tienen las mujeres dentro de sus centros de trabajo y pueden aportar más ideas de cómo atender esas necesidades dentro de los centros de trabajo. Creo que el hecho de que haya más mujeres, pues permitirá también que tanto el acoso laboral como el acoso sexual, que son problemas que se han dado en el medio laboral, también se combata de una manera pues más firme y más decidida. Y es pues, para mi punto de vista, es una aportación muy importante el que existan pues esta paridad dentro de los sindicatos, que haya esta mayor participación porque no solamente captan otro tipo de necesidades que no se habían captado, sino que incluso también intervendrán más directamente en este combate a algunos de los males que hay dentro de los ambientes laborales y que perjudican a la mujer. Claro. Señor, ¿cree usted que nos encontramos en un proceso de recomposición sindical? Pues se puede decir que sí, porque hay sindicatos en donde en sus directivas sindicales no había ni una sola mujer. Eh, y no es un caso ni dos, son decenas de casos, o por no decir más el número. Y entonces esto genera una recomposición al interior de lo que viene siendo la cabeza de cada uno de los sindicatos. Digamos que la estructura principal de mando de los sindicatos pues tiene este cambio, tiene esta recomposición y esto pues creo yo que ayuda mucho a que se atienda toda la problemática por igual. Asimismo también pues creo yo que se promoverá de mejor manera el que haya igualdad salarial, el que haya igualdad en el trato entre los distintos trabajadores, sean hombres o mujeres, el que no haya el acoso y otro tipo de problemas que se han dado en contra de la mujer. En fin, todo esto pienso yo que es una recomposición que se está dando y que es positivo, es para el desarrollo de la como sociedad humana, ir acabando pues con algunos lastres de considerarse también pues ahora sí como exclusivamente los que mandan y dirigen en el caso de los que pertenecemos al género masculino, ¿no? Aquí es parejo, es dependiendo de la participación que se tenga y creo yo que esto es sano y es bueno para toda la sociedad. Claro. Líder, bueno, cambiando un poco de tema, y pues ahorita que está la política tan en boga, ¿qué opinión o qué requisitos debe de reunir el candidato a la presidencia de la República desde su perspectiva? Creo que el candidato que debe llegar a la presidencia, como ya lo hemos dicho también en ocasiones similares a la que estamos viviendo, es una gente que debe tener sensibilidad social, pero para aplicar una verdadera transformación, un verdadero cambio en cuanto a lo que viene siendo la justicia social. Es decir, en cuanto a las medidas y mecanismos que deben de tomarse, que debe aplicar el gobierno
para que haya esta transformación auténtica. Actualmente se dice que el problema principal es la corrupción. Nosotros de aquí dentro de la Confederación sostenemos que el principal problema de nuestro país es la pobreza social, esa es la desigualdad social que hay. Ese es el principal problema y ese es el que debiera de combatirse. Y lamentablemente, creo que en este terreno es poco lo que se ha realizado. Se han venido otorgando algunas ayudas monetarias para las gentes, pero esto no está resolviendo el problema. Recientemente el Coneval acaba de publicar unas cifras de que hubo disminución de la pobreza, pero esto definitivamente tiene visos de verdad y tiene visos de que no es verdad tampoco, porque no es posible que se tome como criterio el hecho de que no se tenga para comer y se tengan otros satisfactores y entonces se considera que no es gente pobre o cuestiones similares, o sea, que teniendo cierto tipo de carencias, de todas maneras no se considera como gente pobre. A mí me parece que de alguna manera estas cifras están maquilladas y creo yo que ese es el problema que debe combatir en primera instancia quien llegue a la presidencia de la República. ¿Y de qué manera se va a combatir? Pues creo yo que el hecho de que se esté incrementando un poco más el salario mínimo, pues digamos que es un avance, pero es un avance mínimo, porque al mismo tiempo que han avanzado el salario mínimo en porcentaje, ese porcentaje se ve disminuido con el crecimiento de la inflación también. Y por otra parte tenemos que en el caso de los salarios contractuales no es el mismo tratamiento. Mientras que la inflación, como el año pasado anda rondando el 8%, resulta que los incrementos a los salarios contractuales es del 5%, o como en el caso de algunos empleados de gobierno, como el caso de maestros de varias universidades, el 3% de incremento. Bueno, en realidad se está reduciendo el nivel de vida de estas personas, de estos trabajadores, y creo yo que a final de cuentas esto va a tener como resultado que se siga deteriorando el nivel adquisitivo de la mayoría de los trabajadores. Entonces no se puede decir que ya la pobreza se está acabando, que ya se está combatiendo eso. Desde mi punto de vista, permítanme dudarlo, yo creo que la pobreza sigue de una manera acelerada desarrollándose y nada menos tenemos el caso de que la mayor parte de la población, así alrededor de 36 millones, la mayor parte de la población económicamente activa no tiene un empleo en donde haya seguridad social, en donde haya prestaciones salariales, en donde haya posibilidades de organizarse sindicalmente. 36 millones de 60 millones, que es la población económicamente activa, es la mayoría de la población. Y estamos hablando entonces que alrededor de 24 o 25 millones son trabajadores que tienen un trabajo estable y que tienen seguridad social. Todos los demás definitivamente están mal. Y entonces, ¿cómo se puede hablar de reducción de la pobreza si sigue creciendo la población económicamente activa que no tiene un trabajo seguro y un trabajo digno, que no tiene un trabajo decente, conforme a lo que veíamos en alguna entrevista pasada? Entonces, esto definitivamente es de dudarse, esta situación que se está dando. Y por eso considero yo que quien llegue a la presidencia debe proponerse esta situación. Ya no seguir cargando los impuestos en la mayoría del pueblo trabajador, en la mayor parte del pueblo trabajador, sino que haya una reforma fiscal a la que se ha negado esta administración de este gobierno a realizar, mientras que la población no sale del atraso. Mientras que la mayor parte de la población no tiene un empleo seguro y un empleo fijo, mientras no tiene un ingreso que le permita satisfacer las necesidades más elementales, resulta que los multimillonarios de este país siguen haciendo crecer sus fortunas de una manera exorbitante. El principal magnate de este país resulta que lleva arriba de los 100,000 millones de dólares. Eso es en eso que se calcula su fortuna, cuando al inicio de este sexenio resulta que tenía 65,000, 70,000 millones.
Bueno, y así nos podemos ir con muchos otros ejemplos. Bueno, ¿qué sucede? Que se sigue concentrando la riqueza en pocas manos, gracias a que no ha habido una reforma fiscal adecuada, gracias a que no se ha aplicado una política salarial adecuada que verdaderamente profundice en el mejoramiento de todos los trabajadores, y gracias también a que el gasto social también se mantiene y se ha incrementado un poco, pero a costa de quitar la salud a más de 30 millones de mexicanos. Se decía que no tenían derecho o una manera de vender su salud cuando llegó esta administración, alrededor de 20 millones. Ahorita estamos hablando de casi 50 millones a partir de que le quitó el Seguro Popular, que no tienen derecho a una salud o posibilidades de una salud pública que les favorezca y que los atienda en sus problemas. Se está recargando la cuestión de los gastos de salud al bolsillo de las familias, y eso definitivamente lleva también al empobrecimiento. Lo que por un lado se les da, por otro lado se les quita. Entonces, este tipo de contradicciones debe resolverlas el gobierno, el candidato que vaya a llegar a la presidencia. Y a mí, que me disculpen, pero si va a ser más de lo mismo, si va a seguir con la misma tendencia, preferible que gane otra opción a la que se encuentra ahorita en el gobierno. ¿Por qué razón? Porque si se va a seguir profundizando el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza, si se van a seguir maquillando cifras, si al final de cuentas no se va a destinar dinero para los servicios públicos y todo esto va a seguir trayendo esta desigualdad, creo yo que este rumbo debe corregirse. Ese es mi punto de vista. Claro, pues esperemos que surja algún otro candidato que realmente pueda ayudar al movimiento obrero y a la población en general, sobre todo a las personas de bajos recursos. Pues le agradezco mucho, licenciado, su tiempo y la entrevista, el que haya estado con nosotros.